Ofrecer en la actualidad un trabajo sobre la Orden del Temple parecería no tener ningún sentido. La existencia de decenas de obras sobre su historia, sus posibles conocimientos esotéricos, la existencia de un supuesto tesoro y su relación con el Nuevo Mundo han llenado miles de páginas con mayor o menor fortuna. No cabe duda de que muchos enigmas envolvieron a la Orden. Sus conocimientos eran transmitidos oralmente, tal y como se hacía tradicionalmente desde la más remota antigüedad, y en consecuencia no estaban reflejados en documento alguno. Este hecho provocó desde un principio que investigadores y estudiosos tuvieran que formular tan solo hipótesis y conjeturas. Los documentos forman parte de una verdad, pero no son toda la verdad. Intereses de todo tipo se hallan detrás de los acontecimientos, y son muchos los textos tergiversados y manipulados en su momento. La carencia absoluta o casi absoluta de información respecto a una posible presencia del Temple en un lugar concreto es la que tal vez ha motivado que hayan sido muy pocos los que se han interesado por el tema. Para algunos, la Orden del Temple permaneció sumergida en conocimientos ocultos y esotéricos, en rituales mágicos y en estudios astrológicos, numerológicos y geométricos que reflejaron en sus construcciones. En cambio, para otros, tan solo fue una orden religiosa de caballería y poco más. Un mero accidente histórico, una consecuencia de las cruzadas al servicio de la Iglesia que, una vez cumplida su misión, fue disuelta. Si bien es cierto que es obligado desmitificar a los templarios y despojarles del aura de misterio que los autores del siglo XIX les atribuyeron, no es menos cierto que la orden no estuvo formada por un puñado de descerebrados, blasfemos, homosexuales, ladrones, hechiceros y herejes que se dedicaron a matar a la morisca y a amasar riquezas, además de custodiar a peregrinos, en opinión de algunos estudiosos e historiadores. En sus escasos 200 años de existencia, la Orden participó en la precaria paz de las cruzadas, en la política y la diplomacia, y sobre todo en la promoción y custodia de las rutas de peregrinaje, jalonadas de megalitos, antiguos asentamientos celtas, montes y fuentes consideradas sagradas, y también de petroglifos antiquísimos. Símbolos y marcas de cantero aparecen en construcciones en las que se asentaron o en aquellas que estaban bajo su jurisdicción administrativa. Iconografía que hallamos abundantemente a lo largo del Camino de Santiago, ruta iniciática y de peregrinación anterior al cristianismo. Con el tiempo, los autores que han tratado el apasionante tema del Temple han llegado a formar dos grandes corrientes de opinión: la templomanía y, por ley pendular, la templofobia. Si la historia había dedicado sus esfuerzos al estudio de las órdenes autóctonas como la de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y les había dedicado gran atención, no sucedía lo mismo con la Orden del Temple. Convertida en lo que podría llamarse una multinacional, apenas es citada en la Reconquista, y en consecuencia tampoco sabemos con claridad si su presencia tuvo influencia en la turbulenta historia de la Edad Media. Nos hallamos a principios del siglo XI. La Iglesia de Roma, después de la Reforma Gregoriana inspirada en la renovación de Cluny, supone un nuevo impulso de espiritualidad monástica y una visión universal y regenerada de la cristiandad. Se afianza la unidad de los pueblos y se organizan las primeras expediciones contra el Islam. Fruto de este proceso fue la primera cruzada en 1099. La sociedad, basada en la economía del territorio y dominada por una clase social poderosa, es organizada por designio y mandato de la Iglesia, la cual asigna a cada ser humano su lugar en la tierra de acuerdo con los designios de Dios. Mientras unos se ocupan del rezo, otros combaten y los demás trabajan. Es entonces cuando aparece una nueva categoría de caballeros que, al servicio de los señores feudales y la nobleza, invaden territorios, matan y saquean. La Iglesia, para intentar canalizar este estado de cosas, promueve el Concilio de Clermont en 1095, en el que el Papa Urbano II propone a estos caballeros tomar la cruz y liberar el Santo Sepulcro de Cristo, caído en manos de los musulmanes 5 siglos antes. Id
intenta combatir al infiel, al enemigo de Cristo, en vez de sembrar el terror entre los cristianos. Con estas palabras se une el ideal caballeresco con la belicosidad feudal y el espíritu de las órdenes monásticas. Pronto la caballería se ve integrada en la sociedad y se convierte en elemento de choque de la cristiandad. Ya en su momento, Tertuliano había calificado al cristiano como un milites Christi, por lo que el concepto de un cristianismo combativo no era algo nuevo para la época. En los monasterios ya existía el concepto simbólico de la lucha espiritual del monje, que era equivalente a la del mártir. Así nace el ideal del monje guerrero, que empieza a adquirir un papel destacado como brazo armado de la Iglesia y de su teocracia. Ello permitió a los dirigentes eclesiásticos liberarse de su dependencia de los señores feudales y participar en el control de cuanto sucedía en las cruzadas y en la política de Occidente. Tras la caída de Antioquía en 1099, los cruzados ocuparon la ciudad santa y fundaron el reino latino de Jerusalén, otorgado a Godofredo de Lorena y posteriormente a su hermano Balduino, primer rey del nuevo estado. Este nuevo territorio estuvo organizado según el modelo feudal occidental, por lo que se formaron señoríos que eran custodiados por castillos y fortalezas, defendidos por caballeros y mercenarios. A iniciativa de un grupo de caballeros franceses liderados por Hugo de Payens o Payens, nace en 1120 la primera orden religioso-militar de la cristiandad medieval, tal y como se nos indica en la bibliografía de los estudios más recientes. Aunque la orden del hospital es anterior a la del Temple, esta tenía por finalidad exclusiva el cuidado y la hospitalización de peregrinos, de ahí su nombre. Dicha orden no se convirtió en militar hasta décadas más tarde. De igual manera, las órdenes peninsulares posteriores no se fundaron hasta la segunda mitad del siglo XII. El objetivo de la Orden del Temple consistía en garantizar la seguridad del camino que conducía de Jaffa Ramleh hasta Jerusalén, y era utilizado por los peregrinos que se dirigían a la ciudad santa. Esta ruta estaba infestada de malhechores. Desde un principio, los templarios adoptaron el carácter de milicia para contrarrestar la falta de apoyo de los cruzados, los cuales, una vez cumplidos sus votos en Palestina, volvían al poco tiempo a Occidente. El rey Balduino hizo donación de su residencia, identificada con el antiguo templo de Salomón, en el que los musulmanes habían edificado la mezquita de Al-Aqsa. Fue así como los pobres caballeros de Cristo pasaron a denominarse Orden del Templo, del francés temple, templo, y a ser conocidos como Equites Militae Templi Salomonis. De este modo, a mediados del siglo XII, templarios y hospitalarios pasaron a convertirse en el instrumento militar de los estados latinos de Siria y Palestina. Bernardo de Claraval, famoso monje y reformador del Císter, redactó la regla que regiría los estatutos de la nueva orden. Dicho tratado y fundación se formalizaron en el concilio de Troyes, Aube, Champagne. Entre 1128 y 1130, el patriarca Esteban realizaría una nueva redacción conocida como Regla Francesa. Bernardo recurrió al concepto de guerra justa ya propugnado por San Agustín, pues los santos lugares eran cristianos y así deberían seguir siéndolo. A mediados del siglo XII, el temple ya se había extendido tanto por el Próximo Oriente como por Occidente. Poseía fortalezas y encomiendas y precisaba la división de sus territorios en provincias. Las orientales estaban en Jerusalén, Trípoli, Antioquía, Chipre y Rumanía. Las occidentales eran las de Sicilia, Lombardía, Castilla, Aragón, Cataluña, Portugal, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Normandía, Aquitania y Provenza. La administración estaba dividida en prioratos, bailías y encomiendas. La institución estaba protegida desde un principio por la Santa Sede, Bulas, Omne Datum Optimum, 1139, que la ponía bajo la protección papal. La bula Milites Templi, en 1143, concedía indulgencias a los benefactores de la orden y permitía a ésta la posesión de capillas, iglesias y cementerios propios. Los beneficios económicos y territoriales del temple escapaban al control de la jurisdicción civil y eclesiástica. Tenía solo que rendir cuentas ante el Papa. Ese fue el caldo de cultivo que llevó a la orden a ser el centro de envidias y a convertirse en un Estado dentro del Estado y en una iglesia dentro de la propia iglesia, idea compartida por casi todos los autores. En lo que atañe a la península ibérica, el temple, bajo el mando de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Navarra,
1114-1134, conquista el Valle del Ebro a los musulmanes y efectúa una temeraria incursión en Al-Ándalus, donde atraviesa Valencia, Murcia, Granada y Málaga. Ramiro II, el monje, casado con Inés de Poitiers, tuvo una hija que casó con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Sus buenas relaciones con el Temple le llevaron a una serie de acuerdos que fueron compensados económica y territorialmente. Así, los templarios obtuvieron villas y castillos como Barbará, Tarragona, Montgai y Corbins, Lérida, Chalamera y Monzón, Huesca, y Belchite y Remolinos, Zaragoza. Las actividades de la orden se intensifican. Alfonso II el Casto y el Temple conquistan el Bajo Ebro y atacan Tortosa, Tarragona, en 1148. Asedian Lérida en 1149 y conquistan el castillo de Miravet, Tarragona, en 1152. Reciben como premio un quinto de las tierras conquistadas y buena parte de los territorios entre Mequinenza y Benifallet, en Tarragona. En 1168 se les concede la tercera parte de la ciudad de Tortosa. Paralelamente, la orden desarrolla actividades financieras y comerciales, como el importante comercio de la sal en Aragón. Aparece en escena Jaime I el Conquistador, 1208-1276, pero por cuestiones de regencia resulta ser finalmente Sancho, hijo de Ramón Berenguer IV, quien es nombrado por las Cortes, hecho que a pesar de todo no acabó con los problemas con la nobleza hasta el 1227. Es a partir de 1210 cuando el maestre del Temple, Guillén de Monredón, se hace cargo de la educación y custodia del futuro rey Jaime I en el impresionante castillo de Monzón, en la provincia de Huesca. Más tarde, el rey, apoyado por la Orden del Temple, conquista Valencia y Mallorca. Especial atención merece la concesión a los templarios de la comarca y del castillo de Calatrava, en Ciudad Real, por el rey Alfonso VII, 1105-1157. Pero en 1158 la orden se declara incapaz de su defensa y de la del territorio ante el avance de los almohades. Ya a mediados del siglo XIII, los templarios participan en la ocupación de las tierras del Guadalquivir, en las campañas de Fernando III el Santo, quien les otorga la localidad de Fregenal de la Sierra, en Badajoz, después de la toma de Sevilla en 1248. También en Portugal, la orden, bajo la protección de la realeza, alcanza territorios y posesiones. La más conocida es la fortaleza de Tomar, que más tarde sería sede del temple portugués, la Orden de Cristo. El temple se había convertido en una especie de banco y sus préstamos llegaban a manos de reyes y nobles. Uno de los más endeudados con la orden era precisamente el rey de Francia, Felipe IV, apodado el Hermoso, quien había devaluado fraudulentamente la moneda, aumentado los impuestos y grabado los beneficios de la Iglesia. Además, expolió a los judíos y a los banqueros lombardos. Por si fuera poco, volvió a contraer deudas con el temple al tener que costear la boda y dote de su hija con Eduardo II de Inglaterra en 1308. Políticamente, Felipe IV había intentado el control del temple al proponer la fusión del mismo con la orden rival, la de San Juan de Jerusalén, es decir, los hospitalarios. El proyecto fue presentado en el Concilio de Lyon en 1274. La nueva orden, los Caballeros de Jerusalén, dependerían directamente de la corona francesa, y su maestre sería un príncipe de la Casa Real. A pesar del empeño del rey, la empresa no se llevó a cabo. En 1287, el rey se apodera de propiedades de la orden cedidas por Luis IX en 1258. Más tarde acusa a los templarios de interferir en los asuntos reales. Las intrigas del rey y su perseverancia en destruir al temple le obligan paradójicamente a la restitución de sus privilegios en París en 1293, ya que necesita constantemente fuertes sumas de dinero. A pesar de todo, el rey solo tiene un objetivo: someter a la orden y apoderarse de sus riquezas. Finalmente, el rey logra una parte de sus fines cuando consigue que sea designado un papa francés, Clemente V, el primer papa de Aviñón. Aunque dicho nombramiento favorece sus maquiavélicas intenciones, empieza a extenderse el descontento general entre la población ahogada por los impuestos. Además, el rey, que tiene que costear la guerra con Flandes, se ve obligado de nuevo a recurrir económicamente al temple, lo que acrecienta su deuda con él.
La Orden del Temple, soberana, independiente y poderosa, ignora que su fin está cerca. Las intrigas palaciegas, los rumores y las incipientes acusaciones van creando el pretendido ambiente desfavorable hacia ella. Guillermo de Nogaret, mano derecha del rey, consigue infiltrar a algunos espías entre los templarios para recabar datos e información sobre todo aquello que más tarde servirá para su inculpación. La veracidad de la información no es prioritaria. Lo importante es la circulación de rumores y calumnias como la hechicería, hábitos depravados o la herejía. Pronto el rey queda complacido y satisfecho con las noticias de que dentro de la orden reina la corrupción y la herejía. Algunos caballeros del Temple que han sido expulsados por distintos motivos declaran en su contra. Así es como, poco a poco, se van acumulando rumores, falsedades y medias verdades que configuran las futuras acusaciones. Ante los juristas del Consejo Real y a cambio de dinero, declara un tal Esquieu de Floriano, exmiembro de la orden y exprior de Montfaucon. Asimismo se conocen las declaraciones de Nofo Degui, florentino de dudosa reputación, cuya vinculación con el Temple era simplemente comercial. En una carta fechada el 24 de agosto de 1307, el Papa duda de las acusaciones efectuadas en contra del Temple y promete una investigación, pero la posterga todo cuanto puede. Mientras, Nogaret consigue que antiguos templarios expulsados de la orden por distintos motivos declaren cualquier cosa sin fundamento alguno a cambio de dinero o por rencor y venganza. Llegamos así hasta el 14 de septiembre de 1307, en que Nogaret ordena la detención de los hermanos de la Iglesia y proclama que sus bienes sean confiscados. El 13 de octubre de ese mismo año se convierte en el día fatídico para los templarios. Su suerte estaba echada. Ante la sorpresa general, los monjes guerreros no ofrecen resistencia y Jacques de Molay es detenido en persona por Nogaret. Los miembros más importantes del Temple, con su maestre a la cabeza, son conducidos a la Sorbona ante la presencia de los oficiales del reino para proceder a la lectura de los cargos. El Papa, indeciso frente a los acontecimientos, pero bajo la presión e impaciencia del rey Felipe, convoca el concilio de Vienne el 16 de octubre de 1311. A pesar de todo, el pontífice antepone a la causa templaria los problemas de Tierra Santa, la cruzada contra los infieles y la reforma de la Iglesia. El rey, irritado, vuelve a sus tácticas habituales de presión y amenazas. En marzo de 1312 convoca en Lyon, no lejos de Vienne, una reunión de los Estados Generales en la que reaviva el proceso por herejía contra el antecesor de Clemente, el Papa Bonifacio VII. Se realizan negociaciones secretas entre delegados pontificios y representantes del rey, pero el Papa sigue sin ceder a las presiones de Felipe IV. El monarca vuelve con sus amenazas y anuncia que avanzará con su ejército hacia Vienne. Finalmente, Clemente V reúne un consistorio secreto el 22 de marzo de 1312 para la disolución definitiva de la Orden del Temple. En la bula Vox in Excelso, datada ese mismo día, el Papa suprime la orden e indica que lo mismo habían hecho otros papas con otras órdenes religiosas, a pesar de que sus miembros no se vieran inculpados por causa alguna. Tras casi 200 años de existencia, la Orden del Temple dejaba de existir como tal. Con la bula Consideranto Dudum del 6 de mayo de 1312 se proclamaban dos situaciones. La primera estaba constituida por todos aquellos que fueran declarados inocentes y por aquellos que se hubieran reconciliado con la Iglesia después de confesar sus delitos. Recibirían una pensión procedente de los bienes de la orden y podrían residir en algún monasterio conservando sus votos religiosos. En cambio, aquellos que persistieran en la negación de sus culpas deberían ser castigados con todo el rigor de la ley. Las posesiones y los bienes de la orden pasaron a ser propiedad, en todos los reinos cristianos, de la Orden de San Juan de Jerusalén, por la bula Ad Providam, del 2 de mayo de 1312, excepto en Mallorca, Aragón, Castilla y Portugal. Así fue como el rey de Francia, tras largo tiempo de conspiraciones e ignominias, veía cómo sus aspiraciones para apoderarse de las riquezas de la orden desaparecían como el humo de las futuras hogueras. Quedaba por decidir la suerte del maestre, Jacques de Molay, y la de sus dignatarios. El 22 de diciembre de 1313, Clemente V decide finalmente ocuparse de los prisioneros. Después de un largo proceso que duraría 3 meses, el 18 de marzo de 1314, los dignatarios de la orden son conducidos a la tribuna que a tal efecto se ha levantado en el pórtico de la Catedral de Notre Dame.
Allí, en acto público, les son leídas las acusaciones de apostasía, herejía y blasfemia que ellos mismos han confesado. Ante los cardenales, Nicolas de Fréville, Arnaud de Foguer, Arnaud Nouvel y Philippe de Marigny, el mismo que condenó a la hoguera a 54 templarios, el maestre general del Temple, Jacques de Molay, y el maestre provincial de Normandía, Godofredo de Charnay, se retractan de todas sus confesiones y proclaman ante todos los presentes su inocencia y la de su orden. La sombra de la duda provoca que los miembros del tribunal, perplejos, decidan aplazar la cuestión. Pero el rey no espera ninguna actuación eclesiástica y entrega al verdugo al maestre general y al maestre de Normandía. Aquella tarde, en una isla del Sena llamada de los judíos, Felipe IV ve al fin cumplidos sus deseos. Los templarios, víctimas de las conjuras tramadas por un ambicioso rey y por la debilidad de un pontífice, cierran aquel luctuoso día una de las trágicas páginas de la historia de la Edad Media. Mientras esto sucedía en Francia, en Inglaterra los miembros de la orden fueron arrestados a principios de 1308. A pesar de que reinaba, recordémoslo, el yerno del monarca francés, los templarios recibieron mejor trato que sus compañeros del continente. La orden fue disuelta, y al igual que en Francia, sus bienes confiscados, pero esta vez en beneficio de la corona, de la iglesia y de los hospitalarios. Sin embargo, no fueron declarados culpables. Por aquel entonces se celebraron otros concilios en Londres, Chipre, Mesina o Tréveris, entre otros, cuyas conclusiones fueron la absolución de los templarios ante la falta de pruebas. En la península ibérica, Navarra destacó por la tenaz persecución sufrida por la orden, puesto que dicho reino estaba fuertemente vinculado a la política de Francia. En Mallorca, Sancho I entregó a la Santa Sede los bienes del Temple, a pesar de que sus posesiones no eran elevadas, a cambio de que los hospitalarios continuasen con los deberes asumidos por los templarios. Jaime II de Aragón pidió información al rey francés sobre las acusaciones formuladas contra la orden. A pesar de la colaboración del Temple en las campañas efectuadas en pro de la Reconquista, el monarca acabó por ceder a las presiones de Felipe IV, encarceló a los templarios y confiscó sus bienes en diciembre de 1307, antes de que la justicia eclesiástica se pronunciase en un sentido o en otro. Prudentemente, más tarde encomendó a la Inquisición que iniciara un proceso contra ellos. No todos los miembros de la orden aceptaron de buen grado su disolución, tal y como había sucedido en el país vecino. Algunos de ellos se hicieron fuertes en sus castillos y fortalezas hasta derramar la última gota de su sangre, como fue el caso de Jerez de los Caballeros, en Badajoz, o Miravet, en Tarragona. En Alba de Aliste, Zamora, resistieron hasta el 1310, cuando conocieron que en el concilio de Salamanca habían sido declarados inocentes. Poco después de la desaparición del Temple, Jaime II solicitó de la Santa Sede la creación de una nueva orden. Así fue como en 1317, la bula Ad Fruitis Uberis promueve la fundación de la Orden de Santa María de Montesa, que lucharía en las fronteras de Valencia contra los musulmanes. Algunos bienes del Temple pasaron a sus manos, entre ellos la localidad y el castillo de Montesa en tierras valencianas. La nueva orden estaba sujeta a la de Calatrava, que también había recibido en su momento posesiones pertenecientes al Temple. El maestre de la nueva hermandad era elegido directamente por el pontífice. En Portugal, los templarios y sus bienes pasaron a engrosar las filas de la Orden de Cristo, fundada en 1319 bajo el reinado de Dionís I el Liberal. El castillo de Tomar siguió siendo su cabeza, y los hermanos quedaron bajo la directa dependencia de la corona.